Buen día. Si se pregunta si vale la pena comprar un BMW de tercera serie de la generación F30 y qué problemas puede encontrar durante el funcionamiento, entonces está en el lugar indicado. Entonces, los propietarios experimentados de la tercera serie han notado desde hace mucho tiempo que la suciedad se acumula gradualmente en los bolsillos del nicho del motor. No afectará nada a las costuras de la carrocería, pero la parte eléctrica puede verse afectada en circunstancias desfavorables. Lo ideal es limpiar la suciedad al menos una vez por temporada. El resto del cuerpo puede considerarse bastante cuidado. No en vano los ingenieros alemanes dedicaron decenas de miles de horas a trabajar en la aerodinámica de la Troika. Este modelo carece de bolsillos de barro evidentes. Al menos una vez por temporada conviene comprobar las pantallas aerodinámicas situadas bajo la parte inferior. Los clips que la sujetan en su lugar salen volando gradualmente, lo que hace que las pantallas comiencen a desgastarse. Las manijas de las puertas rara vez fallan. La razón principal son sus sensores, que se oxidan con el tiempo. La situación es similar con los espejos. No hay quejas sobre las cerraduras de las puertas, incluso con un alto kilometraje. No se puede decir lo mismo de las juntas de puertas. El material del que están hechos es francamente ineficaz, por lo que los sellos parecen desgastados ya a los 50 a 70.000 kilómetros. En cuanto a la calidad de los materiales de acabado, el interior de la serie Troika F30 ha dado un gran paso adelante en comparación con la generación anterior. Para los propietarios cuidadosos, el interior puede parecer bastante fresco incluso después de un kilometraje de 200.000 kilómetros. Además, esto se aplica incluso al volante, que en la mayoría de los coches ya se ve en mal estado después de los 60.000 a 80.000 kilómetros. En la tercera serie, incluso con un kilometraje de 150.000 kilómetros, el volante a veces tiene un desgaste mínimo. Lo más probable es que la edad pueda determinarse por el desgaste de los botones de las ventanillas eléctricas y los rayones en el plástico. Además, los coches con un alto kilometraje presentan grietas en la tapicería de cuero de los asientos, pero esto ni siquiera es un problema, sino un proceso natural de envejecimiento. Los coches que poseían la señora se pueden identificar por los umbrales de las puertas, rayados por tacones afilados. Dependiendo de la versión, la tercera serie de BMW podría equiparse con un climatizador de zona única o con un sistema de climatización de 4 zonas mucho más complejo. Los sistemas de aire acondicionado fundamentalmente diferentes solo se diferencian por el número de sensores repartidos por el habitáculo y el algoritmo de funcionamiento. En cualquier caso, esto no afecta a la vida útil del compresor del aire acondicionado. En promedio, tiene una duración de 170 a 220.000 kilómetros. El plazo es relativamente corto, pero los propietarios de la tercera serie no están familiarizados con los problemas de eficiencia del sistema de aire acondicionado. Al principio, el sistema eléctrico de la tercera serie de BMW es muy fiable. Pero dado que muchos propietarios instalaron equipos adicionales después de que expiró la garantía, es imposible garantizar un rendimiento eléctrico perfecto. Además, para la tercera serie de BMW es bastante complejo, muchos sensores, cámaras, ventiladores, bombas eléctricas, bobinas de encendido. En una palabra, solo los profesionales que conocen todas las características de este modelo deberían poder trabajar en el sistema eléctrico de un coche alemán. Por cierto, no siempre es necesario un escáner profesional para activar determinadas funciones o actualizar el cerebro. A menudo, se pueden realizar las mismas operaciones con un teléfono inteligente económico, un cable normal y el software adecuado. Esta puede ser una solución para aquellos propietarios que, por ejemplo, quieran desactivar la tracción total, pero no quieran sacar los fusibles y luego escuchar las señales del sistema ESP. Sin embargo, es mejor no correr riesgos. Basta leer foros especializados para comprender que la intervención no calificada muchas veces resulta perjudicial. Debido a la multitud de sistemas electrónicos, la batería y el alternador están sujetos a una mayor tensión.
De media, una batería dura de 3 a 5 años. El generador dura un poco más, después de lo cual es necesario reemplazar los cojinetes y las escobillas. Además, puede esperar sorpresas desagradables en la caja de fusibles interior y en el cableado de alimentación que va al motor de arranque. Mención aparte merecen las bombillas de los faros. Érase una vez, los propietarios de viejos BMW se reían de los propietarios de algunos modelos franceses en los que las luces se cambiaban a través de una trampilla en el paso de rueda. Ahora los propietarios del F30 tienen que realizar movimientos similares, no muy cómodos. También hay muchas quejas sobre los paneles de luces traseras. En los automóviles fabricados antes del rediseño, son propensos a la corrosión en la zona del conector. Por un lado, el problema no es el mayor, pero teniendo en cuenta los precios de las piezas de repuesto y el servicio de marca BMW, incluso eliminar estos problemas menores puede suponer gastos considerables. La mayoría de los coches a la venta tienen un motor de gasolina de 2 litros. Capucha. Dependiendo del grado de sobrealimentación y potencia, coincidirá con las versiones 320i, 328i y 330i. El motor de 1,6 litros de la serie N13 significa automáticamente la versión 316i y la unidad de potencia de 1,5 litros corresponde a la versión 318i. Hay muchos menos coches diésel a la venta, versiones desde 316D hasta 325D. Es bastante difícil encontrar 3,6 de gasolina en línea. Antes de la actualización, el motor principal era una unidad de 2 litros de la serie N29B20. Debido a su alta tecnología, el motor puede presumir de características sobresalientes, pero a cambio requerirá exclusivamente combustible y aceite de alta calidad, así como un mantenimiento calificado. En nuestras condiciones, es mejor olvidarse para siempre del intervalo de servicio oficial cada 15.000 kilómetros. Con un viaje silencioso, conviene reducirlo a 10.000 kilómetros y para aquellos a quienes les gusta conducir rápido, a 7 a 8.000 kilómetros. Todas las versiones del motor de 2 litros se caracterizan por problemas con la cadena de distribución. Para algunos propietarios, dura entre 150 y 180.000 kilómetros, pero en la mayoría de los casos será necesario controlar su estado después de una carrera de 60.000 kilómetros. El accionamiento de la bomba de aceite tiene aproximadamente el mismo recurso. Otros problemas graves son la tendencia a un mayor apetito por el aceite, la formación de raspaduras y el desgaste de los pistones. En 2015, los motores de la serie B48 comenzaron a instalarse en la Troika. Como antes, las principales características de diseño de la unidad de potencia eran un bloque de aluminio y un revestimiento pulverizado en las paredes del cilindro. A diferencia de los motores de la serie N29B20, las nuevas unidades tienen una carrera más larga, lo que permite mejorar la tracción y reducir el consumo de combustible con el mismo volumen. Además, los mecánicos de BMW proporcionaron ejes equilibradores, gracias a los cuales las unidades de 3 y 4 cilindros comenzaron a funcionar con menos vibraciones. Debido a que los motores de la nueva serie aparecieron en la tercera serie hace relativamente poco tiempo, es demasiado pronto para sacar conclusiones completas sobre su fiabilidad. Pero a juzgar por el hecho de que ya en 2017 los alemanes presentaron versiones modernizadas de las unidades de potencia, no se evitaron las enfermedades infantiles. La cadena de distribución y los amortiguadores requirieron modificaciones. Desafortunadamente, incluso después de la modernización, los motores bávaros se caracterizaron por un mayor apetito por el petróleo. Esto a pesar de que los ingenieros utilizaron anillos de aceite compuestos. Con un uso predominantemente urbano y cambiando el aceite cada 15.000 kilómetros, todavía empiezan a tumbarse. Sin embargo, el apetito por el aceite se hace evidente cuando se conducen más de 100 a 120.000 kilómetros, lo que según los estándares modernos puede considerarse un buen resultado. Aquellos propietarios que no están acostumbrados a ahorrar en servicios de aceite y han reducido de forma independiente el intervalo de cambio de aceite a 7 a 8.000 kilómetros,
Es posible que no encuentre ningún consumo de aceite hasta los 200 a 250.000 kilómetros. Otros problemas con los motores de la serie B48 incluyen el ralentí flotante. A menudo esto se debe a una válvula de ventilación del tanque defectuosa. Cuando el motor de gasolina de 3 cilindros de la serie N13B16 se matriculó bajo el capó de la tercera serie, ya había logrado deshacerse de algunas de sus deficiencias inherentes. Pero esto no es motivo de alegría, todavía hay problemas más que suficientes. Los peores son las grietas en la culata y las camisas del bloque hinchadas. No olvide el tradicional raspado de los cilindros. Además, la vida útil de la transmisión por cadena de distribución rara vez supera los 60.000 kilómetros y el apetito por el petróleo puede aparecer incluso antes de esta marca. Como resultado, hay suficientes ejemplos en los que un motor de 3 cilindros requirió reparaciones importantes después de un recorrido de 120 a 150.000 kilómetros. En este contexto, el motor de la serie B38 parece casi un modelo de fiabilidad. Al menos su mecanismo de distribución de gas puede soportar 100.000 kilómetros sin intervención. Y no se notó que el motor B38 tuviera un mayor amor por el petróleo. Los motores diésel de BMW no son en general malos, pero también tienen sus puntos débiles. Uno de ellos son las camisas de cigüeñal sobrecargadas. Muchos compradores potenciales se desaniman por el complicado cambio de la correa de distribución, ya que la cadena se encuentra en el lado del volante. Como resultado, el ahorro de combustible se anula por completo debido a un mantenimiento más caro. Además, los motores diésel de la serie N47 de 20 se hicieron famosos por sus caprichosos inyectores piezoeléctricos. Los ingenieros de BMW no pudieron hacerlos más o menos fiables, por lo que es imprescindible comprobar su estado antes de comprar un coche. Otro problema típico de un motor diésel es que el colector de admisión se llena de depósitos. Afortunadamente, las consecuencias de esto no son fatales. El motor simplemente perderá potencia y, bajo carga elevada, empezará a fumar más. Con el tiempo, la válvula EGR se hará sentir. Todo comienza con una negativa a regular suavemente, lo que también conduce a la formación de depósitos de carbón en la admisión y luego deja de funcionar por completo. Por supuesto, la válvula EGR se puede limpiar, pero la práctica demuestra que, en cualquier caso, después de 120.000 kilómetros será necesario reemplazarla. Los primeros motores de la serie N47 se caracterizaban por problemas con el mecanismo de distribución de gas, pero cuando se lanzó la tercera serie, muchos de ellos se habían resuelto. Son raros los casos en que la cadena en los motores diésel se estira antes de recorrer 60 a 70.000 kilómetros. Pero después de 100.000 kilómetros, será necesario controlar el estado de la cadena de distribución. En este caso, simplemente escuchar el motor, como hacen los propietarios de coches de gasolina, no será suficiente. El motor diésel ya funciona con un característico traqueteo, por lo que es posible que no se escuchen los sonidos de la cadena. Para no correr riesgos, es mejor utilizar un fonendoscopio o incluso gastar dinero en un desmontaje parcial. En este último caso, el grado de estiramiento de la cadena se puede determinar con la mayor precisión posible. El intervalo de sustitución de la cadena en los motores diésel de la familia N47 es cada 100 a 120.000 kilómetros. En 2014, los motores N47 dieron paso a una línea eléctrica con el índice interno B47. Las nuevas unidades diésel se han vuelto un poco más silenciosas, pero en general han adoptado casi todas las deficiencias de la serie anterior. Además, el equipamiento de combustible se ha vuelto aún más caprichoso. Los problemas con el filtro de partículas, que ahora se aplica a todas las versiones, se agudizaron. En los automóviles que se utilizan principalmente en megaciudades, durará, en el mejor de los casos, entre 3 y 4 años. Por supuesto, las unidades B47 aún no han acumulado demasiado kilometraje, pero a medida que aumentan, podemos esperar cojinetes levantados y problemas con las turbinas. En parte, los propios propietarios tendrán la culpa de esto,
quienes, después de haber comprado un sedán alemán usado, comenzarán a ahorrar en el servicio de aceite y no se sorprenderán de la debida atención al rendimiento del sistema de refrigeración del motor. Aproximadamente la mitad de los sedanes y familiares de la serie 3 tienen tracción total X-Drive. Con las cajas de cambios la situación es radicalmente diferente. Para encontrar una versión manual habrá que trabajar duro. En los automóviles con tracción trasera, no es necesario hablar de problemas graves con la transmisión hasta un kilometraje de 200 a 220.000 kilómetros. Entre las pequeñas deficiencias podemos destacar que las juntas de la caja de cambios trasera no son las más exitosas, por lo que estas últimas empiezan a empañarse. No hay quejas sobre el eje cardán. Sin embargo, hay un pero. Los fanáticos de los poderosos 3 no son reacios a hacer derrapar sus autos a veces. El eje de transmisión no está diseñado para tal carga, por lo que la deriva a veces termina con una brida trasera invertida y estrías cortadas. Y si al principio, después de tales viajes, muchos propietarios tuvieron que desembolsar dinero para un nuevo cardán, ahora pueden limitarse a reemplazar la brida. Por cierto, existen varios tipos de estos últimos, por lo que conviene tener más cuidado a la hora de adquirirlos. Se esperan más problemas con la transmisión de tracción total. Son bastantes los casos en los que, incluso antes de un kilometraje de 100.000 kilómetros, las estrías ubicadas en la unión con la caja de transferencia se cortan en el eje de transmisión delantero. Hay varias opciones para resolver este problema. Algunos instalan un espaciador especial, gracias al cual el eje puede penetrar más profundamente en la caja de transferencia, mientras que otros sueldan y luego cortan las estrías. Comprar un cardán nuevo es una opción para aquellos que, en principio, no están interesados en el aspecto financiero de poseer un automóvil. Los embragues que se desgastan rápidamente son el principal punto débil de las cajas de transferencia de la tercera serie. Al mismo tiempo, la propia caja de transferencia es extremadamente sensible al nivel de aceite y a su limpieza. Si esto no se controla, entonces en la marca de 50 a 70.000 kilómetros la caja de transferencia puede estar en muy malas condiciones. La caja de transferencia no tolera golpes con un fuerte aumento de tracción en, por ejemplo, una superficie resbaladiza. Si puede encontrar una versión con transmisión manual, no debe rechazarla. Prácticamente no hay problemas con ello. Los volantes bimasa resistirán sin problemas entre 100 y 150.000 kilómetros. Más cerca de los 200.000 kilómetros, el mecanismo de cambio de marcha comenzará a aflojarse un poco, pero no alcanza una incomodidad crítica. En cuanto a la transmisión automática, la generación F30 estaba equipada con una caja de cambio ZF con índice de fábrica de 8 caballos. La caja no está mal, pero su vida útil dependerá principalmente del estilo de conducción. Para algunos, la cuestión de la reparación de una automática será relevante a los 100.000 kilómetros, para otros, a los 200 a 250.000 kilómetros. Puede identificar una transmisión automática completamente desgastada no solo utilizando equipos de diagnóstico, sino también mientras conduce. La caja puede tener una excelente adaptabilidad, pero ni siquiera ella puede soportar golpes y resbalones durante la aceleración. En cuanto a los puntos débiles típicos de la automática, incluyen el bajo recurso de engranajes planetarios. Los ingenieros de ZF hicieron todo lo posible para aligerar el diseño, por lo que, bajo cargas pesadas, los ejes satélites casi se salen de la carcasa del engranaje planetario. El desgaste de los acumuladores hidráulicos provoca fallos de la mecatrónica. No se pueden descartar problemas hidráulicos. Y cuanto menos se revise la transmisión automática, antes tendrá que enfrentar problemas. No en vano, algunos propietarios particularmente cuidadosos no solo reducen el intervalo de cambio de aceite en la caja de cambios de los 60.000 estándar a 30 a 40.000 kilómetros, sino que también complementan el diseño de la caja con un radiador de enfriamiento adicional y un filtro externo. Sin embargo, hay muchas más personas que ignoran estos consejos y conducen entre 150 y 200.000 kilómetros con un solo aceite. La suspensión y la suspensión son diferentes.
Los coches con suspensión estándar pueden parecer demasiado cómodos para muchos. La llamada suspensión M hace que la troika sea notablemente más rígida, lo que puede no ser del agrado de quienes se ven obligados a conducir por carreteras en mal estado. En otras palabras, antes de comprarlo es imprescindible realizar una prueba de conducción en carreteras de diferente calidad. Técnicamente, la suspensión de la tercera serie no representa nada sobrenatural. En la parte delantera se utiliza el diseño clásico de MC Person. El punto débil son tradicionalmente las barras estabilizadoras. La suspensión trasera, en igualdad de condiciones, requerirá atención más adelante. Como regla general, no es necesario cambiar nada hasta que alcance los 100.000 kilómetros. Y esto a pesar de que ahora hay 5 palancas en cada lado. Otra cosa es que si tienes la mala suerte de comprar un coche con la suspensión muerta, sustituir todos los consumibles te saldrá muy caro. La dirección es el punto fuerte de la generación F30. La única decepción fueron los pernos de montaje de aluminio en las versiones de tracción trasera. Afortunadamente, la empresa alemana retiró rápidamente todos los coches fabricados y sustituyó los tornillos de aluminio por unos de acero. Si no, puedes hacerlo tú mismo. Afortunadamente, la operación de sustitución es económica. Es extremadamente raro que falle el sensor de posición del volante. En cuanto al recurso de varillas y extremos de dirección, es medio. Y las varillas y puntas son económicas. Esto es totalmente cierto para los componentes consumibles del sistema de frenos. Este último, por regla general, no causa ningún problema. El objetivo principal a la hora de comprar un BMW tercera serie es encontrar un coche al que no se le haya exprimido todo el jugo. Es mejor buscar una copia que se publicó después de la actualización. A estas alturas, las unidades de potencia se han vuelto relativamente fiables, aunque en cualquier caso estamos hablando solo de 120 a 150.000 kilómetros de recorrido sin problemas, después de los cuales, dependiendo del estilo de conducción y la frecuencia del mantenimiento, los propietarios tendrán que hacerlo. Enfrentar los problemas de una forma u otra. Si es el propietario, asegúrese de dejar un comentario sobre este automóvil. Su reseña definitivamente ayudará a otros a elegir un automóvil.